Una de las quejas principales que tenemos, bueno, en este caso, los usuarios que ya tenemos tiempo trabajando en Unreal o los usuarios nuevos que ingresan a Unreal y pretenden trabajar en este caso con C++, la queja principal que tenemos es los tiempos de compilación. Los tiempos de compilación para generar en este caso un proyecto con Unreal son asquerosamente malos, son larguísimos. Para las personas que hemos trabajado en otros motores, por ejemplo, yo actualmente también estoy trabajando con CryEngine y es la diferencia. Los tiempos de compilación de CryEngine son hermosos. En menos de un minuto ya tienes compilado prácticamente, bueno, dependiendo del proyecto que hagas, porque si tienes un proyecto mucho más grande, de pronto los tiempos de compilación comienzan a aumentar en el caso de CryEngine, pero de momento, por un proyecto pequeño, un proyecto prácticamente sin hacer muchos cambios o un proyecto por lo menos mediano, de tamaño mediano, los tiempos de compilación son hermosos, son no menos de un minuto ya tengo compilado lo que necesito y ya puedo comenzar a testear dentro del sandbox. Pero en el caso de Unreal no es así. Por más cambios mínimos que hago, a veces tengo que aguantarme compilaciones de 5 minutos, de 10 minutos. Me acuerdo una vez llegué a tener una compilación de 20 minutos para un cambio minúsculo que hice. Entonces es un problema enorme, es algo que incluso me he topado con alguna gente en el grupo de Discord y en otros grupos que se desaniman por esa cuestión de los tiempos de compilación que son súper grandes. Entonces, ¿por qué se da este motivo de estos tiempos de compilación demasiado grandes en Unreal? Pues bien, los motivos en realidad pueden ser muchos, pero parte de ese problema se debe al reflect type que tiene que hacer Unreal en este caso, para poder usar lo que generamos en el código fuente, poder usarlo en este caso dentro del editor. Ese proceso del reflect type lo que hace es generar muchos ficheros intermedios que contienen la información que necesita el editor, en este caso para poder leer esos datos, poder tener una función o poder tener una clase dentro del editor. Entonces, ese es parte de los responsables que provocan que los tiempos de compilación en Unreal sean bastante grandes. Pero bien, hay muchas otras cosas que también pueden influir en este caso en los tiempos de compilación. Bueno, y esto no necesariamente es algo que podría pasar en Unreal, también podría pasar en cualquier otro motor que usemos o cualquier otro, en este caso, proyecto de desarrollo en el cual nosotros estemos. Por ejemplo, hay muchos factores. Uno de estos factores puede ser también el hardware que nosotros tenemos. Dependiendo de qué tan rápido nosotros tengamos, por ejemplo, sea nuestro procesador, de pronto eso va a influir en que la compilación sea más rápida o más lenta. Depende también del hardware que tengamos. Por ejemplo, también depende del disco duro. Ya que el proceso de compilación, bueno, es un proceso bastante complejo en el cual se intervienen en este caso muchos programas, interviene el preprocesador, el compilador en sí, el linker, intervienen muchos programas que son en este caso los responsables para poder generar la compilación. Entonces, durante ese proceso de compilación se tienen que acceder a todos esos programas y dependiendo de qué tan rápido pueda acceder a esa información, que eso ya depende de qué tan rápido es el procesador, de qué tan rápido es el disco duro y también incluso qué tan rápida es la memoria RAM, todo ese tipo de cosas influyen al momento de compilar. Otra cosa que también influye en los temas de los tiempos de compilación en sí también es el compilador que nosotros usemos. Dentro de C++ tenemos varias opciones para compiladores. De hecho, existen muchísimos compiladores en C++, pero estos son los tres compiladores más usados: CLang, GCC en este caso y también Visual C++. Bueno, de hecho GCC y CLang son los dos compiladores más usados. Podríamos decir que Visual C++ está en un tercer lugar. Ya que bueno, hay muchos programadores expertos que dicen que Visual C++ tiene muchos inconvenientes. Hay algunas cosas que Visual C++ no las implementa bien, genera código de más, que por ejemplo CLang lo hace mucho mejor o GCC lo hace mucho mejor. Entonces, bueno, estos son los tres compiladores principales que tenemos, ya que son los compiladores que mejor adquieren las nuevas actualizaciones para el estándar, son los que implementan más rápido esas nuevas actualizaciones, son compiladores que se van actualizando constantemente. Entonces, son los tres compiladores principales del mercado, siendo GCC y CLang los dos más importantes de la actualidad. Ahora, bueno,
aprovechando que estamos con el tema de los compiladores, una de las recomendaciones que se dan cuando nosotros desarrollamos software es que por lo menos se utilicen 2 compiladores, por lo menos 2. Si podemos usar más, pues mucho mejor. En este caso, si podemos usar los 3, pues mucho mejor. Vamos a escribir mejor código que puedan ejecutarse en cada uno de estos compiladores. Ya que hay ciertas implementaciones que tiene Visual C++, que por ejemplo si tú te vas a un entorno Linux donde Visual C++ creo que no estoy 100% seguro si no se puede usar Visual C++ en Linux. La verdad no tengo idea porque bueno, tengo bastante tiempo que no utilizo Linux. Bueno, mi distro favorita es Fedora y no las versiones actuales de Fedora, a pesar que sí usé una versión actual de Fedora y me gustó bastante, pero yo soy Fedora 20 lovers. Pero bueno, fuera un poquito del tema de Linux en este caso. Puede ser que tú tengas un código escrito en C++ y te tienes que ir a un entorno Linux porque necesitas generar ya el binario para Linux y resulta que no te compila porque hay algunas cosas que tiene Visual C++ que GCC no tiene, y al igual GCC tiene algunas cosas que Visual C++ no tiene, y CLang pues lo mismo. Hay cosas que tiene CLang que no tienen estos dos, o tiene cosas que CLang lo hace mejor que estos otros 2 compiladores. Entonces bueno, el tema de los compiladores también es algo que afecta, y como digo, bueno, la recomendación en este caso que se da es que se use más de un compilador. En este caso, bueno, si pueden usar 2, perfecto. Y si pueden usar los 3, pues mucho mejor. Otra de las cosas que también puede influir en este caso en el tema de los tiempos de compilación, en este caso, también va ligado en este caso con los compiladores, y en este caso son los flags que esos compiladores tengan habilitados al momento de nosotros mandar a compilar. Los compiladores en sí se los puede configurar en este caso de varias formas. Por ejemplo, una de las configuraciones que se recomienda es habilitar para que los warnings sean considerados error en este caso. Otra de las opciones que también se recomienda es que se utilicen los address sanitizer. O sea, hay muchas configuraciones que se pueden hacer para los compiladores en este caso. Eso puede aumentar o va a aumentar los tiempos de compilación, pero nos ayuda a escribir mejor código, un código menos propenso a errores. Y de hecho, parte de las recomendaciones que se dan es intentar activar la mayor cantidad de flags que sean posibles, ya que como digo, eso nos va a ayudar a escribir mejor código, y a su vez también al momento que se tenga que traducir ese código también se va a generar mejor código. Ahora, uno de esos flags que es de hecho no sé si podríamos decir que es uno de los más importantes, pero bueno, es uno de los que se usa bastante, es el tema de las optimizaciones. Los compiladores tienen un apartado de optimizaciones que en base a ese valor de optimización se va a generar un mejor código máquina. Entonces, mientras más grande sea ese valor de optimización, más tiempo de compilación va a tomar, pero claro, eso nos garantiza que se va a generar un mejor código máquina, un código más robusto, un código mejor optimizado que puede correr de forma más eficiente en cualquiera de las máquinas o en el hardware donde ésta tenga que ejecutarse. Entonces ese tema de los flags también es algo que nosotros tenemos que revisar a la hora de generar la compilación, y de hecho cuando estamos debugueando de pronto se podría pasar algunos de esos flags. Por ejemplo, el tema del flag de optimización, utilizar el flag de optimización mínimo posible, y ya cuando vayamos a hacer el release, pues en ese caso pues ya utilicemos ya un flag mucho más elevado. Uno de los problemas que quizás tiene este tema de los flags es que a veces por más que tú uses el flag más elevado, por ejemplo permitido por compilador, no te garantiza que el flag más elevado te va a generar siempre el mejor código. Hay casos en que por ejemplo tienes un flag, no sé, un nivel de optimización por ejemplo de 1, y tú pones, sabes que voy a utilizar el nivel de optimización 2, y resulta que el código que te genera es casi igual o muchas veces te genera el mismo código. Entonces son cosas que ya tienes que ir viendo conforme vayas desarrollando y vayas aprendiendo más sobre este tipo de cosas. Ahora, este tema de los flags, y ya que estamos tratando más que nada del tema de Unreal, dentro de Unreal no tenemos una forma sencilla de poder setear esos flags. De hecho, cuando nosotros estamos aquí dentro del proyecto y por ejemplo vamos aquí al apartado de Properties, en realidad no tenemos muchas opciones, tenemos poquísimas opciones. Y es porque Unreal, para poder generar en este caso la solución, y creo que en ese caso generaría un fichero make, no estoy 100% seguro si utiliza make o utiliza CMake, en ese caso no sabría decir, o utiliza otro fichero de configuración para la compilación, no sabría decir, en este caso no he revisado esas cosas. Pero sí sé que existe dentro de la ruta de instalación, en este caso de Unreal, un fichero llamado build.cs. Dentro de ese fichero build.cs nosotros podemos indicar muchas cosas. Entre esas cosas que nosotros podemos indicar en este caso es
el compilador que se va a usar e incluso se debería poder decir la versión de C++ que también se va a usar. O sea, podremos indicar muchas cosas, los flags que se van a usar, los warnings, en este caso los niveles de warnings que se van a usar, los niveles de optimización que se deberían usar. O sea, todo ese tipo de información se debería setear dentro de ese fichero. Pero bueno, eso es algo que ya les recomiendo a ustedes buscar e investigar por su cuenta en este caso. Otra cosa que también podría influir en los temas de los tiempos de compilación es también la versión del estándar que se esté usando. Me parece que por defecto en Unreal 5, me parece, porque es algo que no lo puedo confirmar del todo, que Unreal 5 me parece que utiliza C++17. Entonces, mientras más nuevo sea el estándar, mejor son los tiempos de compilación. Eso es algo que se garantiza por parte del estándar, que por ejemplo te dice que el estándar 20 actual tiene unos tiempos de compilación mucho mejores. Entonces es algo que también va mejorando conforme vayan sacando nuevas versiones del estándar. Los motores de render, por lo menos Unreal y CryEngine, que son los dos que yo uso para el caso de C++. Bueno, Unigine en este caso puedes decirle que puedes usar la versión de C++ que quieras, de hecho no tienes limitantes. Pero en el caso de Unreal y CryEngine utilizan ambos C++17. Entonces, eso es otra cosa que también se tiene que ver y es otra de las cosas que puede en este caso influenciar sobre los tiempos de compilación en sí. Y bien, bueno, ahorita no se me ocurre algún otro problema que podamos tener o algo que también influya sobre los tiempos de compilación. La verdad, no me recuerdo ahorita, no se me viene ninguno más a la cabeza. Si ustedes en este caso conocen otros motivos o diferentes optimizaciones que podríamos aplicar en este caso para mejorar los tiempos de compilación, pues sí me gustaría que lo dejaran aquí en la parte de abajo en los comentarios. Solo publiquen en este caso en el grupo de Discord oficial del canal, que tienen el link en este caso en la descripción del video y también en la descripción del canal en sí. Y bien, algo que sí me gustaría acotar ahorita es que no me crean al 100% todo lo que les estoy diciendo. Lo más probable es que hay muchas cosas que me estoy olvidando y lo más probable es que hay muchas cosas que de pronto se las estoy contando mal. Así que también sí les recomiendo y les ruego que investiguen también por su cuenta. Si encuentran algo que dije que esta forma es erróneo o sabes que te faltó esto, pues como ya les dije en los comentarios y también en el grupo de Discord en este caso, y si quisiera que lo hicieran también, ya que esto nos puede ayudar a todos en sí. Y bien, bueno, como digo, no se me ocurre ninguna otra cosa más, pero ahora me gustaría dar unos pequeños tips en este caso para mejorar la productividad a la hora de escribir código, en este caso para Unreal, que es de lo que está enfocado en este caso el canal en sí. Que es una de las cosas que yo hago cada vez que pues comienzo a programar aquí dentro de Unreal. Como yo estoy más enfocado en la parte de la programación, yo ya casi no uso el editor, más que nada solamente como para crear ciertos blueprints o para setear ciertas cosas cuando estoy en este caso en mis trabajos personales. Pero como yo estoy más metido en el apartado de código, no tengo necesidad de abrir el editor. Entonces, lo que yo sé hacer en este caso para evitarme abrir el editor es, por ejemplo, en el caso cuando necesito generar alguna clase nueva, ese es un proceso que lo hago siempre de forma manual. Por ejemplo, me vengo acá a la carpeta source, el nombre del proyecto en este caso, y dentro de esta carpeta pues bueno, ya comienzo a generar todos los ficheros que voy a necesitar o todos los ficheros que creo que voy a trabajar ese día. Entonces yo lo hago de forma manual, por ejemplo, clic derecho en este caso, new, y por ejemplo, un nuevo documento de texto y no lo sé, creemos un enemigo, por ejemplo, enemigo. Y en este caso, .h. Y lo hago lo mismo en este caso para el .cpp. Esto lo hago para en este caso para evitarme usar el editor, ya que si utilizo el editor en este caso para comenzar a generar clases, pues el editor me va a generar la clase, pero a su vez él va a tener que compilar el proyecto y me toca mamarme los tiempos de compilación en este caso de forma absurda. Y en el peor de los casos, incluso algunas veces me ha sucedido en que he dicho, bueno, sabes que voy a abrir el editor y dentro del editor voy a crear todas las clases que voy a necesitar. Algunas veces me ha pasado que por cada clase que tengo que generar me ha tocado mamarme compilaciones de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos en algunos casos. Entonces, productivamente hablando, eso es inviable. Entonces, prefiero hacer este proceso de forma manual. Yo encuentro, y esto es algo propio mío, yo encuentro que de hacerlo de esta forma, por lo menos para mí es mucho más fácil,
Pero bien, aquí vienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, vamos a abrir el fichero que acabamos de generar. Y en este caso también vamos a abrir uno de los ficheros que ya tenía generado en este caso. Y uno de los problemas principales que tengo es que esto es un fichero completamente vacío. Toda la información de, bueno, en este caso, de los diferentes ficheros que tengo que incluir para poder, en este caso, crear una herencia de carácter, pues los tengo que hacer de forma manual. Entonces, uno de los requerimientos que necesitamos para poder hacerlo de esta forma es conocer bien la librería, por lo menos conocer cuáles son las rutas de las clases principales que vamos a usar o de las clases principales que normalmente se utilizan: Character, Actor, UObject, UActor Component, USINS Component, etc. Necesitamos estar bien familiarizados en este caso con la librería. Si nosotros ya tenemos la práctica suficiente, tenemos la experiencia necesaria y ya conocemos la ruta de la mayoría de esos ficheros, pues entonces podemos trabajarlo de esta forma sin necesidad de abrir en este caso el editor, que nos va a consumir tiempo de forma tonta. Entonces, como digo, bueno, uno de los problemas es que nos toca hacer todo este proceso que tenemos aquí de forma manual. Bueno, y una vez que yo ya generé en este caso los ficheros que en este caso voy a necesitar, una de las cosas que sí hay que hacer, y esa es otra de las partes negativas que tiene hacerlo de esta forma, es que me toca indicarle a Unreal que me vuelva a generar la solución de Visual Studio, el Visual Studio Project Files en este caso. ¿Por qué? Porque en ese caso Unreal va a tener que configurar esos ficheros para que sean considerados a la hora de compilar. Si yo no lo hago de esta forma y mando a compilar, lo más probable es que me va a decir, oye, o me va a generar un problema, un error de compilación porque no encuentra esos ficheros o no encuentra información necesaria para esos ficheros, o en su defecto puede compilar, pero resulta que vamos al editor y resulta que las clases no están. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, pues eso es lo que yo hago, volver a generar en este caso la solución cada vez que trabajo de esa forma. Entonces, otra de las recomendaciones que en este caso podría darles si ustedes trabajan de esa forma, bueno, no digamos recomendaciones, sino más bien digamos otra de las ventajas que encuentro es que con eso me esfuerzo muchas veces a hacer una sola compilación al día o hacer 2 o 3 compilaciones como máximo al día trabajándolo de esa forma. Entonces, personalmente yo lo encuentro mucho más rápido trabajarlo así que tener que ir al editor para simplemente construir en este caso las clases. Cuando ustedes ya tengan la experiencia necesaria, en este caso conozcan mucho mejor la librería, pues lo van a poder hacer así de forma bastante sencilla. Perfecto. Otras de las recomendaciones que les puedo dar en este caso para trabajar, optimizar un poco más el tiempo de que le damos al desarrollo. Aquí viene, bueno, quizás una de las cosas más complicadas y es el hecho del dinero. Una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta es que esta industria del entretenimiento es una industria cara. Tenemos que hacer muchas inversiones, no solamente en equipos, una computadora que nos pueda servir para trabajar, sino también en educación, cursos, libros. De pronto estamos trabajando en nuestros proyectos, pues necesitamos de pronto contratar un artista o contratar un programador o contratar a alguien. O sea, esta es una industria cara. No podemos pretender a crear el nuevo Call of Duty sin invertir ni un solo centavo y pretender tenerlos al mes siguiente. Eso es una mentira grande. Esta es una industria cara. Esto es algo que tenemos que meternos muy bien en la cabeza. Nos va a ayudar a solventar muchos errores. O sea, nos va a evitar tener muchos dolores de cabeza. Pero bien, ese no es el tema. En este caso, una de las recomendaciones que les puedo dar son ciertas herramientas de productividad que tenemos en el mercado. Las dos herramientas principales de productividad que tenemos a la hora de escribir código, uno es Visual Assist, en este caso de Wall Tomato. Y también tenemos ReShaper, en este caso de JetBrains. Son las dos herramientas que normalmente tenemos para trabajar, en este caso dentro de Visual Studio. Las dos son herramientas de paga, en este caso, pero no son muy costosas. La verdad es un pago anual más o menos de $120-125 al año. Si ustedes tienen cómo costearse esas licencias, pues perfecto. Sí recomiendo en este caso conseguir esas herramientas. Pero hay algo importante que también les tengo que decir. Si bien es cierto, sí recomiendo usar estas herramientas, pero también puedo decir que no es indispensable tenerlas, ya que ustedes sin esas herramientas van a poder trabajar tranquilamente. Pero bien, estas son herramientas que nos van a ayudar con el tema del IntelliSense, nos va a ayudar, incluso algunas tienen incorporadas una versión de ClamTidy, en este caso para detectar errores antes de mandar a compilar.
En este caso te pueden ayudar con este caso detectar de pronto punteros que se pueden llegar a quedar colgados por motivos del código que hicimos o alguna expresión que siempre va a dar true, etcétera. Entonces son herramientas que nos ayudan mucho con la productividad, en este caso a la hora de escribir código. Hay otra herramienta que también se usa bastante, que es PBS Studio. También es una herramienta de paga en este caso, pero ese es un analizador estático. En este caso es similar a ClamTidy en este caso, pero bien, está incorporada con Visual Studio. Se la puede comprar en este caso para Visual Studio. Como digo, si ustedes tienen la oportunidad en este caso de costearse esas herramientas, pues perfecto, pero como digo, no es 100% necesario. Ahora, si ustedes no tienen la posibilidad, pero quieren mejorar su productividad, otras cosas que les puedo recomendar en este caso son los snippets. El tema de los snippets creo que están incorporadas en la mayoría de IDEs, pero bueno, Visual Studio tiene en este caso sus propios snippets. Aquí en la parte superior del video les voy a dejar un enlace de una persona que creó un video, en este caso sobre el tema de los snippets que se pueden usar. En este caso, bueno, él creó para Godot y en este caso también para Unreal. Y de hecho él en su GitHub, él tiene en este caso el proyecto con los diferentes snippets que de pronto les puede venir muy bien a ustedes. Entonces él ya tiene incorporado, tiene creado muchos snippets bastante buenos que se pueden usar. Entonces les recomiendo ver ese video, ya que él explica bien el tema de, en este caso, de la creación de los snippets y cómo se pueden usar esos snippets. Entonces esa es otra opción en este caso para mejorar el tema de la productividad aquí dentro de la escritura de código con cualquier idea que nosotros estemos usando. Otra opción que también tenemos es el IDE de JetBrains, en este caso para trabajar con Unreal. No me recuerdo muy bien el nombre, que bueno, se usa en C#. En este caso ellos crearon una versión para trabajar con C++, pero pensada, bueno, te puede servir para cualquier motor y para cualquier proyecto, pero se lo usa bastante en este caso con Unreal. Pero es un editor de pago, o sea, también es bueno, hay mucha gente que lo recomienda. Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Pero como digo, si pueden hacer esas inversiones, yo sí las recomiendo que las hagan. Y bien, gente, esto sería todo por este video. Espero bueno, que toda esta información les pueda servir de mucho. Así que, como ya saben, si les gustó, pues pueden ayudarme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar las series que ya tenemos, la de Unreal, en este caso el curso de Unreal Engine con C++, que ya está muy pronto a terminar. Y también otras series que tenemos por ahí que pueden ir revisando. Conmigo, gente, ya será hasta una próxima, así que nos estamos viendo para el próximo video. Hasta pronto.